Tenía muchas ganas de casarme, pero aún más ilusión me hacía tener un hijo adorable. Como Liam llama a su papá, el hombre entrevistado en el vídeo sostenía a un niño en brazos. Su rostro se iluminó con una sonrisa que no pudo ocultar, daba a entender que no estaba casado ni tenía hijos, pero yo sabía que mentía. Porque el hombre del vídeo no era cualquiera, era mi esposo desde hace 8 años, Jason Chen. Hace 8 veranos, Jason vino por primera vez a mi casa para visitar a mi padre, quien en ese momento era su patrocinador. Yo acababa de volver del estudio de danza, empapada de sudor, justo cuando entré al salón. Lo vi sentado en el sofá con una camisa celeste, se veía sereno, elegante y guapo, se giró lentamente para mirarme. Las comisuras de sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, y así, con una sola mirada, me enamoré de Jason. Más tarde, fuimos aceptados en la misma universidad y, naturalmente, empezamos a salir. Jason me trataba como a una princesa, me mimaba por completo, así que después de graduarnos, ni siquiera tuvimos boda. Solo registramos el matrimonio, como si temiéramos que uno de los dos saliera corriendo si esperábamos demasiado. Después, gracias a las conexiones de mi padre, Jason consiguió trabajo en uno de los bufetes más prestigiosos de Riverdale. Durante años, Jason se mantuvo bajo perfil, sin mucho reconocimiento, hasta hace un mes. Cuando ganó un caso de divorcio muy mediático para la famosa actriz Grace Monroe, de la noche a la mañana se volvió una estrella del mundo legal. A medida que su valor aumentaba, venía cada vez menos a casa, la mayoría de las veces solo lo veía en línea. En las búsquedas en tendencia, siempre aparecía con Grace y su hijo, volvía a la realidad al escuchar que se abría la puerta con el código. Apestando a alcohol, Jason entró tambaleándose, tiró la chaqueta al suelo y se desplomó en el sofá. Con los ojos cerrados, yo estaba en el umbral de la cocina, con un vaso de agua tibia en la mano, su actitud fría y distante me llenó el pecho de amargura. Al cabo de un momento, me acerqué y le ofrecí el agua con tono suave. Jason, toma un poco de agua. Abrió un ojo con pereza y me dio una sonrisa somnolienta. ¿Por qué sigues despierta?, murmuró mientras me jalaba hacia sus brazos. Me plantó unos besos torpes en la cara, y con un largo suspiro añadió, el bufete ha estado loco últimamente. Te he descuidado, vayamos a Maldivas por tu cumpleaños el próximo mes, ¿sí? Yo sonreí levemente, pero no respondí. Porque mi cumpleaños ya había sido la semana pasada, luego me tomó la mano y siguió hablando solo. El caso de Grace está por cerrarse, sabes que lo ha pasado mal siendo una actriz hermosa en su mejor momento, y aún así soportar a un esposo abusivo. Pero al menos su hijo Liam es listo y adorable, si tan solo tuviéramos un hijo tan lindo como Liam. No sabes lo cercano que es conmigo, si no recordaba mal, hacía casi 2 semanas que no veía a Jason. Y ahora que por fin estaba en casa, lo único de lo que hablaba era de trabajo, de Grace y de su hijo. Mi mirada se perdió en el vacío. Esta mañana me desmayé en el trabajo y mi asistente me llevó de urgencia al hospital. Tras hacerme unos análisis, el médico me sonrió cálidamente y dijo, felicitaciones, señorita Taylor, está embarazada. El bebé se está desarrollando bien hasta ahora, pero realmente necesita cuidar mejor su salud mental. Me sentí sinceramente feliz al oír la noticia. Jason y yo llevábamos 3 años de casados y aún no habíamos podido concebir. Había soportado mucho durante ese proceso, pero ahora que venía un bebé en camino, todo valía la pena. Tenía pensado compartirle la noticia a Jason, emocionada y llena de esperanza, pero después de ver esa entrevista, y por cómo actuó al llegar a casa, no me quedaron ganas de decir nada. Quizás algunas cosas ya habían cambiado, silenciosa y completamente. La primera vez que conocí en persona a Grace Monroe fue en una audición. Nuestra empresa había adquirido los derechos de una IP muy popular. Y ella había sido invitada a audicionar para el papel principal. Justo antes de la audición, el director Luke me susurró, Presidenta Taylor. La actuación de Grace es bastante normalita, pero con todo el escándalo de su divorcio, tiene un enorme reconocimiento de nombre. Si queremos un éxito asegurado en taquilla, vale la pena priorizarla. Yo no dije nada. Salí al pasillo para atender una llamada, pero justo después de colgar, Grace apareció de la nada detrás de mí. Con los brazos cruzados y los labios rojos curvados en una sonrisa arrogante, fue ella quien habló primero, así que tú eres la esposa de Jason. He visto tus fotos en su teléfono, la miré fríamente. Sí, ¿y qué? Grace alzó las cejas con indiferencia y dijo con arrogancia, vaya suerte la suya, ¿no? Casarse con una chica rica como tú. Pero parece que no se conforma tan fácilmente, no deja de colmarme de atenciones. No será rico, pero es guapo e inteligente,
más que suficiente para ser el padre de Liam. Mientras hablaba, Grace alzó la mano y me levantó el mentón con la yema de los dedos, su sonrisa se volvió más afilada. Claire Taylor, ¿de verdad crees que no te pediría el divorcio en cuanto yo lo dijera? Cerré el puño con tanta fuerza que escuché cómo me crujían los nudillos, esa burla se sintió como una bofetada en la cara. Solté una risa sarcástica y fría, aparté su mano y la miré con desprecio. Haz lo que quieras, pero hoy ya no necesitas audicionar. Alguien como tú no merece ser la protagonista de esta película. La expresión de Grace se congeló, frunciendo el ceño con fuerza. ¿Estás abusando de tu poder? ¿Puedes ser más mezquina? Me encogí de hombros, completamente imperturbable. Nunca dije que fuera generosa, pero déjame darte un consejo. No eres más que un producto fabricado por el capital, así que no hagas berrinches delante de él. Si fuera siquiera un poco más mezquina, estarías fuera de esta industria para siempre. Me giré para irme, pero antes de dar un paso, Grace gritó furiosa a mis espaldas. Claire Taylor, yo tengo el tipo de fama que garantiza éxito en taquilla. Si no me eliges, te arrepentirás. Me detuve, me volví y la miré con calma. De verdad te sobreestimas demasiado. Tal vez seas una joya, pero la industria del entretenimiento está llena de joyas. Esto no me quita el sueño. Esta vez ni siquiera miré atrás al salir del pasillo, dejando a Grace parada ahí, con el rostro torcido por la rabia. Cuando terminaron las audiciones, conduje de regreso a la empresa. Desde que empecé a asumir parte del negocio familiar. A menudo me sentía agotada tanto física como mentalmente. En el pasado, Jason siempre había sido atento y dulce. Hacía todo lo posible por hacerme feliz, como aquella vez que mencioné que se me antojaban castañas confitadas del otro lado de la ciudad. Y condujo 2 horas bajo una tormenta de nieve solo para comprármelas. O cuando supo que las flores alegraban mi ánimo. Y se esforzaba por traerme ramos frescos cada día a pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para cocinarme platos distintos. Cada día estaba lleno de esos pequeños detalles. Nunca me importó el dinero. Lo que valoraba era el cariño y la dedicación que me había mostrado durante 8 años, pero de algún modo ese mismo hombre se había convertido en la mayor fuente de mi estrés. Aparqué el coche y tomé el ascensor directo a la oficina ejecutiva. En el último piso, apenas se abrieron las puertas, mi asistente se apresuró a decir: «Presidenta Taylor, el señor Chen está aquí». Me quedé paralizada y miré hacia la oficina. Jason no venía a mi empresa desde hacía 3 meses, la última vez que vino estaba eufórico. Me abrazó diciendo: «Me asignaron el caso de divorcio de Graham Rose, ha sido una de mis celebridades favoritas desde siempre. Voy a ganar este caso por ella». Desde ese día, no volvió a pisar mi empresa. Se volcó por completo en el caso de Grace. Respiré hondo y entré lentamente a mi oficina. Al abrir la puerta, Jason se puso de pie rápidamente con una sonrisa radiante y se acercó a abrazarme. «Estás de vuelta. Justo iba a hablar contigo de algo», dijo mientras me guiaba suavemente al sofá. Con el rostro lleno de calidez, Jason me sirvió un vaso de agua y me lo ofreció con un tono cuidadoso. «Escuché que Grace vino a audicionar para la nueva IP que adquirió tu empresa. Ese proyecto va a ser enorme». Me detuve en seco, conteniendo la ira que hervía en mi pecho, y lo miré en silencio. «Ya la rechacé. No está calificada para esta película. Si ese es el motivo de tu visita hoy, puedes largarte ya». La sonrisa de Jason se desvaneció un poco y su voz se volvió impaciente. «Claire, ella acaba de salir de una relación abusiva. Por fin se liberó de un matrimonio tóxico. Este es el momento en que necesita un buen proyecto para reconstruir su imagen. ¿No puedes tener algo de empatía?». Apreté el vaso con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Miré a Jason, intentando entender cómo había cambiado tanto en tan solo unos meses. «Estos últimos días he pensado mucho. Por fin esperábamos un hijo, y después de 8 años juntos. Esos sentimientos no eran algo que pudiera borrarse fácilmente. Por eso estaba dispuesta a darle una oportunidad a Jason. Pensé que cuando todo esto pasara, aún podríamos intentar vivir una buena vida juntos. Pero era obvio que a Jason le importaba mucho más Grace que yo. La profundidad de su preocupación por ella superaba por mucho cualquier cosa que me hubiera mostrado a mí. Miré al hombre que amé durante 8 años y mis ojos se enrojecieron. «Empatía, desde luego que la tienes», dije en voz baja, «pero está completamente basada en ignorarme a mí». Respiré hondo y lo miré a los ojos.
Jason, hoy voy a ser muy clara. El caso de divorcio de Grace ya terminó. No hay razón para que sigan en contacto tan cercano. Si de verdad no puedes soltarla, entonces deberíamos divorciarnos. Así podrás cuidar de ella y de su hijo abiertamente. Jason se puso pálido, abrió y cerró la boca varias veces, pero no dijo ni una palabra. Tragué saliva, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir, y me puse de pie. Mi voz era serena, casi indiferente. Estoy embarazada. Él se quedó congelado por un segundo, luego saltó de golpe, mirándome con incredulidad. Claire, ¿por qué no me lo dijiste antes? Solté una risa amarga y respondí con frialdad. Porque en ese momento estabas con Grace y su hijo. Incluso le dijiste a la prensa que no estabas casado. Dime, Jason, ¿cómo se suponía que debía decírtelo? Dicho eso, lo aparté y salí de la oficina. Desde que supo que estaba embarazada, Jason se quedó casi siempre a mi lado. Como si todo hubiera vuelto a ser como antes, pero yo conocía la verdad. Entre nosotros se había abierto una distancia que ya no podía deshacerse. Seguía pendiente en secreto de las noticias sobre Grace. Más de una vez, Liam lo llamó, y aunque Jason no contestaba porque yo estaba presente, podía ver la duda y la añoranza en sus ojos. Él lo explicaba así: están solos, Claire. Esa madre e hijo antes dependían de mí para todo. Pero no volveré a fallarte. No defraudaré a nuestro bebé. A partir de ahora, seremos una familia de verdad. Nací en una familia empresarial, hija única de padres adinerados. Desde pequeña, me inculcaron la importancia de casarme con alguien de un entorno compatible. Pero todo eso quedó atrás cuando conocí a Jason. Las emociones de una chica joven pesaron más que la razón. Apostó por nosotros, y ahora estaba claro que había perdido la apuesta. No era que no pudiera dejarlo. Lo que no podía dejar atrás eran los sentimientos que compartimos durante 8 años. El corazón humano es de carne. No podía simplemente cortar lazos e irme como si nada. Aún así, el divorcio ya no era cuestión de sí, sino de cuándo. Planeaba tomar la licencia de maternidad pronto y criar al bebé sola, pero la desgracia siempre llega sin avisar. Comenzó a llover en cuanto llegué a casa, y de pronto recordé que había dejado un documento urgente en la oficina. Tomé las llaves y salí conduciendo bajo la lluvia. No había avanzado mucho cuando ocurrió el accidente. En ese momento, mi mente se quedó en blanco, un dolor agudo recorrió todo mi cuerpo antes de que perdiera el conocimiento. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital. El médico estaba junto a mí con una expresión seria. Señorita Taylor, lo siento, no pudimos salvar al bebé. Sufrió múltiples fracturas. Francamente, es un milagro que haya sobrevivido. Tendrá que permanecer en cama durante los próximos meses. Cuando los médicos se fueron, me derrumbé. Ya no podía contenerme. Los sollozos llegaron con fuerza, como un dique que se rompe. La desgracia siempre acecha en silencio, esperando atacar cuando menos lo esperas. Me tomó mucho tiempo recomponerme. Con gran esfuerzo, estiré la mano para alcanzar el teléfono al lado de la cama. Mis padres seguían de vacaciones en el extranjero, y no quería preocuparlos, así que decidí esperar para contarles. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el nombre de Jason. Era mi esposo, debía ser a quien más necesitaba en ese momento. Pero justo cuando iba a llamarlo, dudé. El teléfono sonó varias veces, y justo cuando creía que iría al buzón de voz. Una voz infantil respondió: ¿Quién es? Sentí como si 1000 agujas me atravesaran el pecho. No podía ni respirar. Luego el niño volvió a hablar: Mami está enferma, papi Jason le está haciendo comida. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la voz de Jason al fondo. Era tenue, pero cada palabra fue clara. Grace, hice un poco de sopa. Ven con Liam a comer. Colgué de inmediato, la mano me temblaba. Cerré los ojos y las lágrimas cayeron como cuentas rotas de un collar. Jason no llegó al hospital hasta el día siguiente al mediodía. Entró corriendo, jadeando, con el rostro pálido al verme acostada. Finalmente, con los ojos enrojecidos, me tomó de la mano y dijo con la voz entrecortada: Claire, debió doler muchísimo. Pero estaba lloviendo ayer, ¿por qué saliste a conducir sola? Por fin íbamos a tener un bebé, y ahora ya no está. Ante su aluvión de reproches, lo único que sentí fue lo absurdo de todo. Jason no mostró ni una pizca de preocupación genuina por mí. Todas sus palabras, directas o entre líneas,
estaban cargadas únicamente de reproche. Retiré mi mano de la suya y por fin entendí lo que significaba sentirse muerta por dentro. Me giré para mirar por la ventana y cerré los ojos lentamente. Con voz agotada dije, Jason, vete. No quiero verte más. En cuanto lo dije, sentí claramente cómo se quedó paralizado. Claire, justo ahora necesitas que alguien te cuide. Sé que estás destrozada, yo también lo estoy. Lárgate. Grité antes de que pudiera terminar. Tal vez porque siempre había sido tranquila y racional desde que nos conocimos, ese estallido tomó por sorpresa a Jason. Se quedó ahí, paralizado, antes de finalmente levantarse. Tomaré licencia del bufete. Me quedaré en el hospital para cuidarte, Claire. Solo concéntrate en recuperarte, dijo mientras me arropaba, con los ojos llenos de emociones complejas. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el aire, hablé con total calma, Jason, divorciémonos. El día que mencioné el divorcio, Jason salió huyendo, pero no tardó en volver a la habitación del hospital. Con una olla de sopa recién hecha. Tal como prometió, pidió licencia y se quedó conmigo, sin separarse de mí durante 4 meses. En todo ese tiempo, no contactó a Grace ni una sola vez, incluso cuando Liam llamaba, Jason colgaba sin pensarlo. Mi cuerpo fue sanando poco a poco, día tras día, pero entre los dos apenas se cruzaban palabras. Era como una guerra fría sin fin. El día en que me dieron el alta, mis padres vinieron a buscarme. Mi madre me abrazó con fuerza, llorando sin parar, mi pobre niña, estabas tan grave y ni siquiera nos avisaste. Gracias a Dios por pequeño Croc, si no hubiera estado aquí, ¿quién te habría cuidado? No dije nada. Me costó subirme al coche, y justo cuando iba a cerrar la puerta, Jason la sujetó y me miró. Claire, ven a casa conmigo. Tus padres ya están mayores, es difícil para ellos cuidarte. Lo miré con calma, después de todo lo que habíamos pasado, mi corazón ya estaba en silencio. La casa y el coche fueron regalos de mis padres antes de casarnos. Como vamos a divorciarnos, necesito que empieces a empacar y te mudes pronto. Eres abogado de divorcios, no necesito explicarte los detalles. Los nudillos de Jason se pusieron blancos al apretar la puerta del coche, su rostro se endureció poco a poco. Lo que pasó antes fue culpa mía. Crucé límites que no debía, pero han pasado meses, ¿aún estás así de enfadada? Sé que solo estás enojada. Ven a casa conmigo, hablemos. Antes de que pudiera responder, mi padre ya había comprendido lo que pasaba. Se acercó, le dio una palmada en el hombro a Jason y le habló con voz suave pero firme. No sé exactamente qué pasó entre ustedes, pero Claire ha estado comprometida contigo desde hace 8 años. He visto todo, el amor, el esfuerzo. Si hay un problema, debe resolverse. Pero si ella ya no quiere continuar, no puedes obligarla. Solo entonces Jason soltó la manija de la puerta, claramente reacio pero sin más opción. Respiró hondo y me miró. Claire, después del año nuevo, se cumplirán 9 años desde que estamos juntos. Esperaré el día en que ya no estés enojada. De regreso a la vieja casa familiar, mis padres no hicieron muchas preguntas. Ellos lo veían tan claro como yo, lo que Jason y yo alguna vez tuvimos, ya se había acabado. Durante el tiempo que estuve allí, Jason venía a menudo, pero yo no quería verlo. Una tarde, acababa de regresar de la oficina cuando escuché risas en la sala. Entré y vi que además de mis padres, también había un hombre allí, elegante y refinado. Con un porte naturalmente distinguido y un aire sereno, al oírme entrar giró la cabeza lentamente y sonrió. Claire, has vuelto, lo miré sorprendida por un momento, Lucas. Se levantó y caminó hacia mí con pasos firmes y seguros. Al instante siguiente, el fresco aroma de su colonia me envolvió mientras me abrazaba. Ha pasado tiempo, Claire. Hacía 3 años que no veía a Lucas, él creció a mi lado, era mi vecino de la infancia. Y el clásico chico de oro que todos admiraban. En aquel entonces, la gente siempre decía que era el hijo que cualquier familia soñaría tener. Yo solía bromear diciendo que cuando creciera me casaría con Lucas y sería su esposa, ambas familias reían cada vez que lo decía. En secreto, esperaba que la broma algún día se hiciera realidad. Pero eventualmente conocí a Jason y empezamos a salir. Lucas estuvo presente el día que anunciamos nuestro matrimonio, fue la primera y única vez que lo vi borracho. Normalmente educado y correcto, aquella vez apestaba a alcohol mientras me miraba y preguntaba, Claire, ¿de verdad eres feliz casándote con él? En aquel entonces,
Estaba completamente cegada por el amor de Jason. Sonreí y le dije a Lucas que lo amaba mucho. Casarme con él me hace feliz. Espero que tú también encuentres la felicidad. Lucas no respondió, forzó una sonrisa y me miró por mucho, mucho tiempo. Poco después, se fue del país a estudiar en el extranjero, y estuvo fuera 3 años. El día que recogí el acuerdo de divorcio final que Jason había ayudado a redactar, fui a su firma de abogados. Al salir del ascensor, Lucas me escribió preguntando dónde estaba y si quería cenar con él. Le envié mi ubicación. Al alzar la vista, vi a Jason, salía de una sala de reuniones con un grupo de colegas. Al verme, sus ojos se iluminaron de inmediato, se acercó rápidamente e intentó tomarme de la mano como solía hacerlo. Instintivamente di un paso atrás. Uno de sus colegas bromeó en tono chismoso. «Jason, ¿ella es tu esposa?» «Es preciosa, siento que la he visto antes». Jason sonrió orgulloso, rodeó mis hombros con su brazo y me acercó. «Les presento, ella es mi esposa Claire Taylor. Si les resulta familiar, probablemente sea porque es hija del conocido empresario Richard Taylor». Mencionar mi identidad dejó visiblemente sorprendidos a sus colegas. Después de todo, Jason había comenzado desde cero, un huérfano que escaló hasta el éxito. Y ahora tenía una esposa rica y de alta sociedad. De inmediato comenzaron con risas y codazos. «Vamos, Jason, esto merece una cena, ¿cierto, señora Chen?» Mantuve una expresión fría todo el tiempo y no dije nada. Jason apretó su agarre sobre mi hombro y se inclinó hacia mí. «Claire, sabía que no estarías enojada para siempre. Me alegra mucho que hayas venido a verme. Cena esta noche con mis compañeros, he querido presentártelos». Lo miré sin emoción y levanté su brazo de mi hombro con calma. Luego saqué de mi bolso el acuerdo de divorcio que ya había preparado y se lo arrojé a la cara. «No hace falta, no vine a cenar. Vine a entregarte nuestros papeles de divorcio». Me giré hacia los colegas, que estaban atónitos, y sonreí. «Esta firma es de mi tío. Si quieren celebrar su próxima reunión en Silver Hall, solo den mi nombre. Yo invito». Eso no era solo una invitación, era un recordatorio. Jason había entrado en esta prestigiosa firma gracias a mí. Su carrera se había construido con las conexiones de mi familia. Luego miré a Jason, que seguía paralizado. Y añadí fríamente: «Espero que lo firmes pronto». Jason susurró mi nombre, con los ojos enrojecidos por la incredulidad. No lo entendía. Creía que después de todos nuestros años juntos, después de todo lo que había hecho por mí estos últimos meses. Incluso si técnicamente nunca me engañó, pensaba que yo eventualmente lo perdonaría. Pero Jason nunca me entendió realmente. Una vez que el amor se enfría, no hay vuelta atrás. Nadie hubiera imaginado que el famoso abogado de divorcios terminaría siendo el que se divorcia. Mientras bajaba, Lucas me escribió diciendo que ya había llegado y me esperaba en la acera. Y efectivamente, en cuanto salí del edificio, lo vi de inmediato. Vestía un largo abrigo negro, con una mano metida en el bolsillo, apoyado contra un Bentley de alta gama valorado en más de $1 millón. Los transeúntes no podían evitar mirarlo, atraídos por su porte imponente, su aire inalcanzable y la presencia de ese auto de lujo. Ni siquiera miraba su teléfono. Su expresión había sido indiferente al principio, pero en cuanto me vio, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras caminaba hacia mí. «Llevo un rato esperando», dijo. Noté que sus mejillas estaban rojas por el frío. «¿Por qué no esperaste en el coche?», pregunté, sintiéndome un poco culpable. Lucas no respondió de inmediato, extendió la mano y ajustó con cuidado mi bufanda alrededor del cuello. «Acabo de llegar. Me preocupaba que no me viera salir, así que me quedé fuera». Estaba a punto de responder cuando la voz de Jason rompió el aire detrás de mí. «Claire Taylor», gritó furioso mientras se acercaba a grandes pasos hacia Lucas y hacia mí. Con el ceño fruncido, nos examinó con la mirada. «¿Quién es él?». Jason nunca había conocido a Lucas. En contraste con el comportamiento frenético e inestable de Jason, Lucas se mantuvo tranquilo, sereno, casi con aire despreocupado. Miró a Jason y sonrió con desdén. «No quieres saber quién soy». Esa frase, dicha con tanta soltura, bastaba para malinterpretarla. Jason no fue la excepción, me miró con incredulidad. «¿Así que te estás divorciando de mí por él?». Solté un largo suspiro, ya cansada de discutir. «Si tú puedes preocuparte por otra persona, entonces yo también. Así que firma los malditos papeles». Jason estalló en carcajadas, como si hubiera escuchado la cosa más absurda del mundo. «No lo creo, me amas demasiado».
Solo estás haciendo un berrinche, Claire. Prefiero morir antes que divorciarme de ti, lo miré con expresión vacía. Estás loco. Dicho eso, tomé la mano de Lucas y me di la vuelta para irme. Lucas parecía algo extraño ese día. Durante la cena, no dejaba de mirar su mano izquierda, perdido en sus pensamientos. Me pareció gracioso y le dije en broma, ¿la miras tanto porque la tomé antes? Sí, solo esa palabra casi me hizo atragantar con el trozo de carne que acababa de tragar. Tosí varias veces, sintiendo como mi rostro se encendía. Lucas se rió y me pasó un vaso de agua. Cuidado, no te vayas a ahogar. Tomé el vaso y bebí todo de un trago, tratando de ocultar lo avergonzada que me sentía. Después le pregunté sobre su vida en el extranjero. En 2 palabras, totalmente aburrida, aparte del trabajo, apenas hacía otra cosa. Si hubiese sido otra persona, habría pensado que mentía, pero viniendo de Lucas, era totalmente creíble. Siempre había sido así, emocionalmente estable al punto de parecer frío. No era sociable y rara vez se acercaba a alguien, salvo a mí, que me le pegaba de niña. Nunca lo vi salir con amigos. Lucas era apuesto, de buena familia y tenía muchos admiradores, pero era como una flor en lo alto de una montaña, inalcanzable. Nadie lo había alcanzado jamás. ¿De verdad te vas a divorciar de él?, preguntó Lucas de pronto, sin mirarme. Dejé los cubiertos y sonreí con tristeza. Sí, perdí la apuesta. Él asintió levemente, como si lo comprendiera. Luego también dejó sus cubiertos, y cuando volvió a mirarme, sus ojos eran más suaves que antes, llenos de calidez serena. Claire, esto solo es un pequeño error en el gran esquema de tu vida. No es nada. Me alegra mucho que hayas tenido el valor de soltar. Levantó su copa con una sonrisa más profunda. Por ti, la chica valiente, me detuve un momento, luego levanté mi copa también y le sonreí. Y por la libertad que por fin es mía, hacía mucho que no bebía. Con unas copas encima, ya estaba sonrojada y mareada. Desde que me casé con Jason, había sido extremadamente cuidadosa con mi salud, siempre pensando que si llegaba el momento, podría quedar embarazada durante esos 3 años. Apenas probé el alcohol. Después de cenar, estaba tan ebria que todo mi cuerpo parecía gelatina. Los ojos de Lucas destellaron con algo suave al mirarme, sus labios se curvaron en una pequeña y silenciosa sonrisa. Se acercó, se agachó frente a mí y me colocó suavemente su abrigo sobre los hombros. «Estás borracha», dijo suavemente. «Déjame llevarte a casa». Después de asegurarse de que estaba abrigada, de repente me levantó en brazos al estilo novia y me llevó fuera. El chofer ya esperaba junto al coche. Lucas me llevó al asiento trasero. En cuanto el coche arrancó, empecé a sollozar suavemente. Para alguien normalmente tan compuesto, de repente parecía totalmente desconcertado. Lucas me miraba, sin saber qué hacer. Parecía querer abrazarme, pero dudaba, probablemente preocupado de que pensara que estaba cruzando un límite. Al final, solo pudo secar mis lágrimas suavemente, sus ojos llenos de dolor por mí. Pero mis lágrimas no paraban, seguían cayendo incontrolables. Entre las lágrimas le pregunté, «Lucas, ¿alguna vez has amado realmente a alguien? ¿Has sabido lo que es entregar tu corazón para ser traicionado a cambio?» Siempre pensé que Jason y yo tendríamos un final feliz, pero la realidad me dio una bofetada. No era que Jason sintiera algo por Grace. Esa no era la razón por la que lloraba. Lloraba porque había desperdiciado 8 años de amor en la persona equivocada. El coche estaba tenuemente iluminado. La mano de Lucas, que había estado secando mis lágrimas, se detuvo un momento. Sus ojos se volvieron sombríos e inescrutables. Finalmente, esbozó una amarga sonrisa. «Claire, ¿de verdad no puedes dejarlo ir, aunque solo te haya hecho llorar?» Antes de que pudiera decir algo, Lucas cupó la parte trasera de mi cabeza con una mano y con la otra me agarró por la cintura, atrayéndome hacia sus brazos. Ese aroma, con tintes de vino y una leve frescura punzante, me envolvió instantáneamente. Me quedé paralizada, con los ojos abiertos de sorpresa. Lucas me estaba besando. El beso comenzó suave, pero pronto se intensificó. Me costaba respirar bajo su intensidad. Mis manos quedaron torpemente sobre su pecho antes de cerrar los ojos lentamente. En el silencio del coche, el calor entre nosotros parecía crecer sin control. Lucas me besó con más fuerza, casi desesperado, sin darme tiempo a recuperar el aliento.
No fue hasta que el aire en mis pulmones comenzó a escasear que por fin se separó, y me desplomé sin aliento en sus brazos. Me tomó un rato procesar completamente lo que había pasado. Para entonces, estaba medio sobria. El coche ya había llegado frente a mi casa. Sin decir palabra, me giré para abrir la puerta, tratando de escapar de la incomodidad. Pero al segundo siguiente, Lucas me sujetó y me atrajo hacia él. Caí directo en sus brazos. Mientras aún estaba aturdida, me besó otra vez, pero esta vez el beso fue más tierno, dolorosamente tierno. En un ensueño, sentí a Lucas apoyar su cabeza en mi hombro y susurrar: «Lo siento, Claire. Estoy a punto de perder la cabeza. Te amo, solo a ti. Si hubiera sabido que te lastimaría así, me habría quedado hace 3 años, sin importar lo que costara. Me odio por ser tan reservado, por ser un cobarde». Mientras decía esas palabras, sentí caer 2 cálidas lágrimas sobre mi hombro. Lucas lloraba. Desde ese día, todo entre Lucas y yo se volvió complicado. Nunca imaginé que se sentiría así por mí. A mis ojos, siempre había sido alguien tranquilo, distante y de modales impecables. Olvidé que no importa cuán serena parezca una persona, si es humana, tiene sentimientos. Alguien llamó a la puerta de mi oficina. Mi asistente entró con aire incómodo. «Presidenta Taylor, el señor Raskchen está abajo pidiendo verte». Intenté detenerlo, pero ha estado haciendo un escándalo. Levanté la vista y asentí con calma: «Déjalo subir». Jason entró en la oficina. Estaba reimprimiendo los papeles de divorcio que había preparado la última vez y colocándolos ordenadamente en mi escritorio. Se veía más delgado que antes, su rostro desgastado y cansado, la confianza que antes tenía había desaparecido por completo. «Claire», dijo suavemente, con los ojos llenos de anhelo. Lo ignoré y señalé los papeles sobre la mesa. «Jason, no tiene sentido prolongar esto. Firma el acuerdo de divorcio». «No», dijo, negando con firmeza. Sus ojos estaban rojos. «No creo que realmente te hayas enamorado de otra persona. Llevamos casi 9 años juntos. ¿Cómo puede compararse eso con alguien con quien apenas te has vuelto a encontrar? Me equivoqué antes. Crucé la línea con Grace. Lo sé, pero nunca pasó nada entre nosotros. Juro que nunca hubo nada inapropiado». Solté una risa suave y bajé la cabeza. «¿Y qué, Jason? ¿El engaño solo cuenta si te atrapan en la cama? Te perdiste nuestro aniversario de bodas, mi cumpleaños. Estuviste con Grace y su hijo. La noche en que casi muero en ese accidente. Hemos estado juntos 8 años y aún así le negaste instintivamente a un reportero que yo era tu esposa. Jason, ¿no es suficiente todo esto para un divorcio?» Lo miré fijamente. «Eres un abogado de divorcios profesional. ¿Has visto alguna vez a una pareja sin problemas decidir separarse por diversión?» Mi voz fue cortante, y mientras mis preguntas rompían el silencio, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Lo miré. Mi mirada era fría y fracturada como hielo roto. Él no es alguien nuevo. Llevo más de 20 años conociendo a Lucas. Es mi amigo de la infancia. Tú eres el que llegó después». Jason se congeló un momento, luego soltó una risa autocrítica. «Tienes razón. Que una mujer como tú eligiera a alguien como yo fue lo más afortunado que me pasó». Bajó la mirada, la voz cargada de amargura. «En aquel entonces, cuando tu padre no aprobaba, me arrodillé en la nieve toda la noche solo para que dijera que sí». Mientras hablaba, cayó de rodillas frente a mí y forzó una sonrisa dolorida. «Así que ahora vuelvo a arrodillarme, rogando por tu perdón. No puedo vivir sin ti». Lo miré y solo sentí lo patético que se había vuelto. «Jason, ahora entiendo que tanto mi padre como yo nos equivocamos contigo. No gastó todo ese dinero en tu educación solo por lástima. Lo hizo porque creyó en tu potencial, pero tú no tienes carácter». Tomé los papeles del divorcio de la mesa y se los entregué junto con un bolígrafo. «No vacilaré. No miraré atrás. 8 años, solo lo consideraré un regalo para ti». Tal vez fue mi indiferencia lo que finalmente le llegó, o quizás se dio cuenta de que nunca le daría otra oportunidad. Al final, firmó, y así, todo terminó. El divorcio no fue tan doloroso como imaginaba. De hecho, fue como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Jason dijo que se mudaría pronto, incluso devolvió las llaves del coche. Antes de darme cuenta, ya era la víspera del año nuevo lunar. El invierno en Riverdale seguía tan frío como siempre,
aunque aún no había caído nieve. Esa noche terminé el trabajo tarde. Eran casi las 11 de la noche. La oficina estaba oscura y vacía. Me estiré, apagué mi computadora y me preparé para salir, pero al salir, me di cuenta de que había empezado a nevar sin darme cuenta. Los copos caían suavemente, cubriendo todo a nuestro alrededor con un suave silencio blanco. Cuando salí de ese momento, vi a Lucas parado junto a la acera, como la última vez, apoyado tranquilamente en el coche, esperándome. Pero esta vez, supe que había estado esperando mucho rato porque una fina capa de nieve ya cubría sus hombros. Me acerqué, y antes de que pudiera hablar, sonreí y bromeé: ¿vas a confesarme solo porque está nevando? Lucas asintió: ¿me darías esa oportunidad? Siempre he sido del tipo que dice lo que piensa. Creo que esconder los sentimientos solo lleva a malentendidos, y con Lucas no quería ocultar nada. Al subir al coche, condujo hacia las afueras de la ciudad. Las calles estaban casi vacías. 2 horas después, el coche se detuvo frente a una villa en la ladera. Este lugar estaba en la cima de una montaña al borde de Riverdale. Fue un regalo del abuelo de Lucas por su 18 cumpleaños. De hecho, toda la montaña pertenecía a su familia. Al bajar del coche, sentí una mezcla extraña de emociones: emoción, nervios y un poco abrumada. Solo había bromeado cuando hice ese comentario antes. No esperaba que Lucas lo tomara en serio. Se acercó con un gorro de peluche en forma de osito y sin decir palabra, me lo colocó suavemente en la cabeza. Cuando terminó, sonrió suavemente: es lindo. En cuanto lo vi, supe que te quedaría bien. Me reí un poco con suficiencia, obvio. Lucas levantó la mano y con cariño me rozó el puente de la nariz con el nudillo: Claire, lo digo en serio. Tomó mi mano y me llevó a una plataforma de observación cercana. Aunque la montaña era privada, era un lugar conocido para disfrutar del paisaje nocturno de la ciudad. La gente solía venir a admirar las luces titilantes de Riverdale desde lo alto, pero ya entrada la noche, no había nadie más, solo Lucas y yo. El suelo cubierto de nieve estaba resbaladizo, y Lucas me sostuvo la mano con cuidado todo el camino. Cuando finalmente llegamos a la plataforma de observación, la ciudad se extendía bajo nosotros, como si se rindiera silenciosamente a nuestros pies. Muchos edificios ya habían apagado sus luces, pero el horizonte aún brillaba hermosamente. Lucas me miró, sus ojos cálidos y profundos, como un manantial claro que brota desde dentro. Claire, dijo suavemente. Nunca había confesado mis sentimientos a nadie. Tampoco me había enamorado de otra persona. Lucas dijo: desde niño siempre me has gustado, mi pequeña sombra. Fue mi indecisión la que hizo que perdiera tantas oportunidades. Pero ahora quiero ser valiente por primera vez. Si no estás lista, esperaré. Un copo de nieve cayó y aterrizó en el nudo de su bufanda. Lucas temblaba visiblemente, solo un poco, pero claramente por los nervios. Aunque él ni siquiera lo notó, siempre tuve esta admiración silenciosa por él mientras crecíamos, y ahora este hombre que antes creía inalcanzable me mostraba nerviosamente su corazón bajo la nieve que caía suavemente. El aire de la noche estaba frío, pero todo parecía perfecto. Cuando no respondí de inmediato, vi cómo la calma en sus ojos empezaba a deshacerse. Empezó a ponerse nervioso. Y justo antes de que pudiera decir algo, ¡boom!, un fuego artificial estalló en el cielo justo frente a nosotros. Sorprendida, miré hacia la base de la montaña, donde más fuegos artificiales explotaban en la noche, iluminando mis mejillas con colores brillantes. Con un fuerte estallido, todo el cielo se llenó de vibrantes destellos de luz, y luego, lentamente, los fuegos artificiales formaron las iniciales de mi nombre. Parpadeé en silencio atónito. En serio, ¿realmente usaste todo el manual de romance típico de chico heterosexual? No fue hasta que el último fuego artificial se apagó que me volví hacia Lucas. El viento me movió mechones de cabello por la cara. Respiré hondo y sonreí. Lucas, intentémoslo. Se quedó aturdido un segundo, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Luego rió y me abrazó. He esperado tanto para oírte decir eso. Me apoyé en él sonriendo sin reservas, la alegría que sentía era imposible de ocultar. Lucas bajó la cabeza y me besó, pero antes de eso, bajó un poco el gorro de osito para cubrir mis ojos. Sentí que sus ojos estaban rojos de nuevo, así que incluso el hombre que todos llamaban intocable era en realidad un romántico de corazón blando. Lucas y yo nos sumergimos en un romance vertiginoso, casi inmediatamente fuimos inseparables. Una mañana, justo cuando él había puesto un tazón de bontons recién hechos con forma de pez dorado frente a mí, recibí una llamada de la administración del edificio. Señorita Taylor,
La voz de la encargada sonaba angustiada. El señor Chen está desmayado y borracho en su apartamento, la puerta quedó abierta de par en par, será mejor que vaya a revisarlo. Solté un suspiro profundo y colgué. Voy contigo, ofreció Lucas, ya tomando las llaves del coche junto a la puerta, aún con ropa cómoda. Al llegar al edificio de Jason, Lucas me lanzó algunas miradas preocupadas pero no insistió. Aún así preguntó suavemente, ¿quieres que suba contigo? Apenas habíamos empezado a salir, y sabía que ver a Jason así probablemente incomodaría a Lucas. No quería tensiones, especialmente porque las emociones entre ex y nuevas parejas fácilmente podrían causar conflictos. Negué con la cabeza, no es necesario, espera aquí, ya vuelvo. Al abrir la puerta para salir, Lucas rápidamente me agarró la muñeca, su mirada era profunda y llena de preocupación. Sonreí y me incliné para besarlo suavemente, volveré en unos minutos, lo prometo. Él asintió y frotó suavemente el dorso de mi mano con el pulgar, esperaré aquí para ir a casa contigo. Apenas salí del ascensor, vi la puerta del apartamento abierta de par en par. Al acercarme, el fuerte olor a alcohol me golpeó como una ola. La encargada me vio y casi corrió hacia mí, como si hubiera visto a un salvador. Señorita Taylor, gracias a Dios, temía que algo le pasara a tu ex. He estado vigilando todo el tiempo. Asentí con comprensión y miré hacia arriba, vi a Jason tirado en un montón en el suelo de la sala, completamente borracho. Ese apartamento ya lo había planeado vender. Jason y yo estábamos divorciados, así que le dije a la encargada que de ahora en adelante, si él intentaba entrar al edificio, no lo dejara, él ya no vivía ahí. La encargada asintió firmemente y se fue. Me obligué a mantener la calma mientras entraba y cerraba la puerta detrás de mí. El ruido debió haber despertado a Jason, porque me miró, con el rostro pálido, ojos vidriosos, apestando a alcohol, y sonrió débilmente. ¿Has vuelto? Había botellas vacías por todas partes. A juzgar por el desorden, no solo había empezado a beber esa noche, probablemente llevaba días así. Suspiré, Jason, ¿todavía no has sacado tus cosas? Él se congeló en el lugar, la sonrisa desaparecía lentamente de su rostro. Esta era nuestra casa, ¿a dónde se supone que debo ir? Murmuró Jason, fingiendo confusión, como si no entendiera lo que pasaba. Se me acababa la paciencia, ya estamos divorciados. He puesto esta propiedad con un agente, necesitas mudarte pronto. Sus ojos estaban vacíos y comenzaron a caer lágrimas. Él estaba cerca de mí, cubriéndose la cara con ambas manos, conteniendo sollozos. Esta es mi casa, no tengo a dónde más ir. De repente recordé cuando nos mudamos por primera vez. Después de casarnos, Jason también lloró entonces, me abrazó y sollozó como un niño diciendo, Claire, nunca he tenido una familia antes, nunca he tenido un hogar, de ahora en adelante tú eres mi familia, esta es mi casa. Para alguien como Jason, que creció huérfano, lo que había ganado, este apartamento, un sentido de pertenencia, era algo que la mayoría de las personas probablemente nunca tendría en su vida, pero él tomó una mano ganadora y la tiró a la basura. Todo lo que está pasando ahora, se lo provocó él mismo. Lo miré y no sentí nada, ni tristeza, ni enojo, solo un vacío apagado. Todo lo que podía pensar era en Lucas, que todavía esperaba abajo. Haz lo que quieras, dije con frialdad, pero una vez que se venda este lugar, no tendrás más opción que irte. Me di la vuelta para irme, pero en el siguiente instante escuché el sonido agudo e inconfundible de cristales rompiéndose. Me congelé y giré rápidamente. Jason había roto una botella en el suelo, agarró un pedazo afilado y se lo presionó en el cuello. Su mano ya sangraba, la sangre roja oscura goteaba de su muñeca, formando un charco en el suelo. Me miró, con lágrimas llenando sus ojos, y sonrió con una sonrisa rota y desesperada. Claire, sé que estuve mal, no valoré el amor que teníamos, lo dejé ir, tu amor me hizo olvidar quién realmente era. Te amo, no puedo vivir sin ti, si te pierdo moriré. Mientras decía eso, hundió más el pedazo en su piel, la sangre brotó inmediatamente en su cuello. Me quedé inmóvil, sin expresión, observándolo desde el otro lado de la habitación. Jason se desplomó de rodillas llorando, sus sollozos eran crudos, guturales. No sé qué hacer para recuperarte, pero estas últimas semanas sin ti han sido un infierno, siento que ya estoy muerto. La idea de vivir así el resto de mi vida, Dios, preferiría morir ahora mismo. Me miró de nuevo, su rostro empapado en lágrimas, por favor Claire, por esos 8 años, dame una oportunidad más, déjame pasar el resto de mi vida compensándote. Solté una risa suave y lentamente negué con la cabeza, ya es demasiado tarde,
ahora estoy con Lucas. Y así, el último hilo que sostenía a Jason se rompió, su única esperanza se desmoronó. Se hundió sin fuerzas en el suelo, su voz apenas audible. Así que realmente tiraste todo lo que tuvimos así nomás, 8 largos años. Alcé una ceja y lo miré con total desprecio. Jason, tú fuiste el primero en rendirte, y además, estamos divorciados. ¿Qué se supone que debo vestir? Ropa de luto por 3 años antes de poder seguir adelante. No seas ridículo. Miré mi reloj, había estado arriba demasiado tiempo. Le lancé una última mirada fría y dije con frialdad, si quieres morir, hazlo, pero no en mi departamento. Me di la vuelta y salí, sin lanzar una sola mirada a su rostro pálido ni a las lágrimas que aún caían de sus ojos. En cuanto salí, vi a Lucas esperándome en el pasillo. Esta vez, a diferencia de su usual calma silenciosa, todo su cuerpo irradiaba tensión nerviosa. Oyó la puerta y giró la cabeza hacia mí. Sin decir palabra, corrió y me abrazó. No dijo nada, pero pude sentir cómo exhalaba, como si hubiera estado conteniendo la respiración hasta ese momento. Sonreí y le palmeé la espalda. Está bien. Siempre pensé que era un tipo bastante tranquilo, dijo contra mi hombro, pero la idea de que estuviera sola con él, no podía quedarme quieto, tenía que subir. Resulta que la flor en la cima de la montaña no solo era un llorón, también tenía mal genio. Pensando en eso, no pude evitar reír y luego me puse de puntillas para darle un beso en los labios, mi voz suave y juguetona. Tengo hambre. ¿Puedes prepararme un tazón de esos wontons con forma de pececitos cuando lleguemos a casa? Lucas bajó la mirada para mirarme, sus ojos rebosantes de ternura. Por supuesto, te los haré toda la vida si quieres. Ese año, había dejado atrás una relación de 8 años con determinación, fue como sacar una espina venenosa que llevaba demasiado tiempo enterrada en mi corazón. Tal vez la mayoría de las personas no tengan el valor de sacar esa espina, pero siempre he creído que lo que se pierde, eventualmente regresa en otra forma, siempre y cuando tengas el valor de empezar de nuevo. Incluso en el sufrimiento, algo hermoso volverá a florecer. Lo más importante que podemos hacer es vivir para nosotros mismos. En ese momento, la nieve caía con fuerza, pero cuando pase este invierno, será una primavera nueva.